Mi actual salto vertical es de... Gente, para el que no me conozca, yo soy Carlos y esto es De banquillo a jugador profesional de voleibol. Gente, semana 5 ya por fin. Vamos a pesarnos. No tengo más que decir. Simplemente nos pesamos. A ver. 86,30, como veis. Físico actual. Y nada más que decir, nos vamos para el gimnasio, venga. Gente, de nuevo en el gimnasio. Empezamos con los 100 kilos como siempre. Y ya son muy fáciles. Aunque quiero decir que esta semana me costó. Esta semana hemos entrenado y han costado las cosas. El cuerpo no ha acompañado esta semana. Pero bueno, 100 kilos profundos. Ahora empezamos con los 110. Que son kilos que todavía me pesan. Y esta semana todavía más. Aunque iba con 5 monsters. No, 5 monsters no. Iba con un monster encima. Pero no había manera, no había energía. Veis que me cuesta bastante. Pero bueno, se siguen subiendo. Y como siempre, para acabar los 120. Que en este siempre me tengo que mentalizar porque me pesa. Esto me pesa mucho. 120 kilos que bajamos. Tenemos muchísima mejor técnica, aunque estemos cansados. Y subimos. Fáciles. Fáciles no, pero fáciles. Y la calentada de siempre, 130 kilos. No puedo todavía con 130 kilos, pero bueno, ya sabéis cómo soy, me caliento rápido y lo intenté. Intenté hacer los 130 kilos. Y obviamente caí. Ahora el 3x3 con 105 kilos. La semana pasada lo tuvimos con 100 kilos. Le hemos subido 2,5 kilos a cada lado. Y hacemos 3. No es excusa, pero estaba muy reventado. Y vaya culo se me nota, con el pantalón ese. ¡Bof! Después de estos 3x3 con 105 kilos, hacemos el salto que nos falte. ¿Volamos? Oye, no está mal, no está mal el salto, nada mal. Y ahora para acabar el tema de la sentadilla, hacemos el 3x5 con 75 kilos. Le hemos subido 2,5 a cada lado también. Y las hacemos muy profundas. Y con nuestra explosividad de siempre. Lo máximo explosivo que podamos, pero no damos para más. Y ahora el saltito, que este bueno, regular. Y el último ejercicio, peso muerto. Mi ejercicio favorito, 140 kilos, lo subimos muy fáciles, ya nos notamos muy seguros, se vendrán pronto los 150 y nos vamos para casa. ¿Se acabó el gimnasio? Bueno. Pues ha llegado el momento de la parte que queréis todos. El entrenamiento de volei. Allá vamos. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse.
semana 5 y como prometí, hoy vamos a medir el salto vertical. La verdad, la última vez toqué tablero apenas. Eso es la semana 1 y estamos en la 5. Que para mí está altísimo la canasta. Pero vamos a calentar un poquito antes de darle. Estamos preparados, venimos del vóley playa. No es por poner excusas, pero me duele un poquito, periostitis tibial. No es una excusa, pero ahí está, es un facto. Voy a calentar un poquito y luego le tiro. Vamos a hacer de parado para ver a nivel, solo con una mano, luego con dos para ver el bloqueo, la altura del bloqueo, y luego con batida. Mi batida no esperéis mucho, la verdad, no esperéis mucho de eso, pero bueno, vamos a calentar. Estamos ready, estamos ready. Primer intento. Primero voy a hacer con una mano, de parado. ¡Oh! No me paran, olvídate. Es el primer intento, y estamos así. Vamos. ¡Ay! Qué mal. Nada, hemos pinchado. Segundo intento. Último intento con una mano. Es lo que hay. Semana 5. Bueno, de tocar tablero a tocar un poquito más el tablero. De tocar tablero un poquito más, bueno, está bien. A ver, segundo, nos medimos desde parado a bloqueo. Los profesionales tienen 3.20, 3.30 por ahí en bloqueo. Bueno, creo que me he ido a un profesional. Bueno, más o menos están por ahí. 2.90 por abajo el tablero. A ver si yo. Primer intento. ¿Qué? ¿Ahora qué? 2.90. Pam. 2.90. Me ha costado mucho, lo admito. Pero ahí está. Vamos. Al segundo. Segunda oportunidad. Vamos. ¡Ay! Desastroso. Patético. Horripilante. Tercer intento. Y último. Le damos con todo. Me voy para atrás. Bueno, a ver si en un mes más, en la semana... No, yo creo que por la 8, estamos en la 5, 6, 7, 8 o 8, 9, el bloqueo. Tengo que pasar la línea negra. O sea, esta línea de aquí, la de abajo del tablero, hay que pasarla. Que sería... no lo sé. 2.95. No lo sé, da igual. Bueno. Con batida. No esperéis mucho de mi batida. Mi batida es que no tengo batida, no sé por qué. Pero bueno, voy a intentar.
salto lo mismo de parado que con batida, no tiene ningún sentido. Técnicamente mi batida es horrible, pero es segundo intento. No hay manera, no salto nada. Tenemos que recordar que mido 1,80. Soy bajito. Tercero, ¿tocaremos tablero? No, tablero no. El aro de la canasta no lo sé, ojalá. Voy con todo, en esto, voy con todo. Fatal. Bueno, es lo que hay. No puedo más. Semana 5 acabada, eso es lo que habéis visto. Salto vertical, lo que habéis visto. ¿Se puede mejorar? Muy mejorable. Pero bueno, por algo estamos haciendo este reto. Seguimos entrenando fuerte en el gimnasio, mejorando a nivel técnico en vóley y a mejorar el salto vertical. Pero recordarlo, me duele aquí, me duelen las tibias. Pero bueno, va. Para casa nos vamos. Gente, semana 5 acabada. Ya vamos a empezar la semana 6. Esta semana 6 sigo llevando yo los entrenamientos, pero en la semana 7 se van a venir cosas que todavía no puedo deciros. Pero no voy a llevarme yo los entrenamientos. Vamos a tener un especialista para mejorar mi salto vertical, y lo que yo aprenda os lo comunico a vosotros y nos vemos en el próximo capítulo.